Malgré parents ti dame nan vini, et malgré papa ti petit là qui fait une fête là, qui sont dominicain, li vini avec propre cédo là, et avocat continue à dire que ti dame nan, li fait en 2011 dans même l'hôpital ça qui vient chercher comme quoi pour déporter ya, mais agent immigration yo pas prend couleur, décision c'est pour yo déporter ti dame nan en Haïti. Yo prend, yo fait le monter et ensuite yo aller avec elle. Porque no tiene dinero. Diga. Yo soy el abuelo de ella, yo soy dominicano. Es un abuso, porque no tenemos dinero, se lo llevan para allá. Hermano, tú eres el papá del niño nacido. ¿Cómo es el nombre tuyo? Jonathan Romero. ¿Tu cédula? Mire, Tú eres dominicano, ¿verdad que el sí? niño, mírenlo ahí. Son abusadores. No tiene 30,000 pesos para pagar. No tenemos dinero. Entonces ellos lo que quieren es deportar. Dominicana. Es la situación que hay. Luis Valletel, da pena que se maneje así. Eso da pena. Y entonces, mira, estamos aquí en el hospital Musa. Como no tiene 40 o 50,000 pesos, ellas se la llevan deportada para Haití. Su acta de nacimiento al día. Miren el padre aquí. Es el papá dominicano, ¿verdad? Y ellos la están deportando. Y Le están deportando a su niño recién nacido. un niño recién nacido aquí en San Pedro de Macorís, en el hospital Antonio Musa, miembro de migración. Personas que no tienen nunca han ido a Haití ni conocen eso Sí, allá. conocen, hoy se están llevando a una bebé sin leche, sin pamper, sin nada. Luis, Violando el Valletel, derecho. ¿qué te pasa? Habla con esta gente de migración. Mira aquí, enfoca ahí, mira, control migratorio. No tiene 30,000 pesos, no tiene 40,000 pesos para pagarlo. Es la situación que tenemos. Mira la mira. Esto es migración. Migración, si tú no pagas tu cuarto, tú estás para Haití.